Hola, qué gusto volver a saludarle. Mi nombre es Aaron Benavides de Virtus y es un placer poder estar aquí y acompañarlos en lo que es la lectura bíblica enfocada para los hombres, ¿verdad? Esta lectura es importante porque nosotros le damos un enfoque eh, para los hombres, ¿verdad? Vemos cómo nosotros lo podemos aplicar. Ahora, ¿qué tipo de hombres? Vamos desde los jóvenes, ¿verdad? Hasta los adultos, incluso a personas ya mayores, ¿verdad? Realmente lo que buscamos acá es poder desarrollar un poco lo que es esta lectura bíblica y traer verdades, ¿verdad? Y un poco de conocimiento. No es un secreto decir que a muchas personas les cuesta el hábito de leer la Biblia y es hasta cierto punto razonable, pero también algo que contribuye, digamos, a no leer la Biblia es que a veces se lee y no se comprende mucho lo que se está diciendo. Y esa parte sí la entiendo, especialmente porque hay una versión que es un poco complicada, ¿verdad? Y su lenguaje es un poco diferente al que actualmente estamos usando, ¿verdad? Entonces, por ese lado, a veces no se entiende. Pero la idea es que usted se sienta acompañado en este hábito, ¿verdad? Y que usted pueda comenzar a leer la Biblia y a comprenderla. Y sobre todo conocer la vida de Jesucristo, quien es el pilar de absolutamente todo, toda la Biblia y toda la historia de la humanidad. Entonces, a mí me gusta mucho leer la vida de Jesús porque es el personaje más importante de todos. Es el que realmente redefine lo que es la humanidad, y a través de él podemos a entender el pensamiento de Dios, podemos comprender cómo es que actúa, qué es lo que él anda buscando de nosotros y cómo nosotros podemos acercarnos a él y sobre todo poder entregarles nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestras cargas. Porque uno cree que cuando uno habla a veces de seguir a Jesús, uno se imagina como muchas limitaciones, ¿verdad? Uy, entonces tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de decir malas palabras, tengo que dejar de andar en fiestas, en borracheras o con nenas o lo que sea, ¿verdad? Hay muchos hábitos que uno cree que uno tiene que renunciar a. Pero es interesante porque Jesús nunca busca obligarlo a usted a hacer algo, ¿verdad? Está la ética y la moral, y cada ser humano en su interior sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, los hábitos que lo pueden ayudar a ser una mejor persona y los hábitos que lo pueden ayudar a ser una peor persona, ¿verdad? Los hábitos destructivos, ya sea para sus relaciones, si usted está casado, si tiene novia, los hábitos que destruyen relaciones entre padres e hijos, los hábitos que destruyen sus estudios, si usted está en la universidad o en el colegio, uno lo sabe, ¿verdad? Eso es algo que está codificado en nosotros, y lo único que nosotros hacemos a través de Cristo es que nosotros deseamos esa vida. Lo que no sabemos es cómo renunciar a esos malos hábitos y al pecado, y a través de Cristo nos enseña y nos dice: ok, yo con mucho gusto le puedo ayudar a que usted tenga una vida que ni por la cabeza le pasa que puede ser, a que usted sea un hombre que ni por la cabeza le pasa que usted puede llegar a ser. Nadie lo creería, nadie apostaría, y así es en mi vida. Yo digo, hace muchos años atrás nadie creería que yo pudiera convertirme en el hombre que soy, ni nadie apostaría una peseta por eso. ¿Quién sí lo apostó todo? Jesucristo lo apostó todo, y es el creador de todo, y es el que realmente yo tengo que complacer. Y a mí me encanta esa parte, porque yo le sirvo a Dios no porque tengo que servir, sino porque yo amo a Jesús y quiero demostrarle un poco de mi amor y de mi fidelidad, ¿verdad? Entonces es una transformación que se da muy orgánica. Prácticamente lo que yo estoy diciendo es que yo lo busco, ¿verdad? Yo lo deseo.
Nadie te va a obligar nunca a hacer nada que no quieres. Y yo sé que si usted está en este momento en esta lectura bíblica es porque usted desea un cambio, usted quiere algo diferente. Y lo entiendo, muchas veces no sabemos cómo. Y yo creo que es el cómo es lo que es realmente difícil para uno como hombre, ¿verdad? ¿Cómo renuncio a esos hábitos? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ver mi propósito? ¿Cómo puedo saber el valor que está en mí? Esas son las cosas que a veces uno no comprende y es totalmente entendible. De hecho, a veces creemos que estamos solos, que solo yo pienso así, solo yo me siento como una basura, solo yo me siento que no valgo nada, solo yo siento que no tengo propósito, que mejor me fuese no estar aquí en este mundo, ¿verdad? Nadie me valora, nadie le importa. Y son esos pensamientos que vienen una y otra vez y creemos que estamos solos, solo me pasa a mí. Y usted ve a la gente sonriendo y andando y con amigos y van y vienen pero déjeme decirle que casi el 100% de la población está en esa circunstancia. Está con esos pensamientos sin importar la fachada que muestran, ¿verdad? La fachada que tienen. Les pasa por la cabeza una y otra vez. Si uno no tiene a Cristo en su corazón, realmente esos pensamientos lo van a atacar. Incluso teniendo a Cristo en el corazón, cuando ya uno acepta a Jesucristo, hay un proceso, ¿verdad? No es la noche a la mañana y ya ahora sí, no. O sea, hay un proceso porque yo tengo que vencer décadas, años de programación del sistema y la sociedad en la que vivimos, y eso no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Lo que Jesús quiere es un proceso que transforme, que sea sostenible, ¿verdad? Y eso es lo que Él trabaja, y eso lo podemos lograr a través de Jesucristo. Entonces lo quiero invitar a que pueda ver algo más allá de lo que ahorita nuestros ojos pueden ver y nuestro corazón puede percibir. Pero la respuesta es Jesucristo, y por eso lo hacemos a través de Jesucristo, quien es el único camino, así como Él lo afirma. Y lo invitamos a que siga luchando y con estas lecturas bíblicas pueda ir aprendiendo y viendo cómo es que yo lo puedo aplicar a mi vida. Cómo es que yo conozco a ese hombre quien murió en la cruz por mis pecados. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría, verdad? Si no me conoce, si no sabe quién soy. Pero ahí están todas las respuestas que uno muchas veces se hace. Entonces, gracias por eso. Y comenzamos con lo que es la lectura bíblica. Antes que todo, nuevamente esto es un video y ya habrá mucha gente que sabe, mucha gente que no. Si usted ya ha escuchado esto, no pasa nada. Nada más ahí es un recordatorio. Pero recuerde que esto yo lo hago por aquellos nuevos que se están sumando al grupo o a la lectura bíblica. No lo hago en todos los videos para no ser redundante, pero sí lo hago de vez en cuando para que aquellos que son nuevos comprendan un poquito a veces cómo es que se ve la Biblia. Entonces, permítame presentarles lo que es Virtus, ¿verdad? Y explicarles un poquito sobre lo que es la Biblia. Nosotros vamos a ver acá que la Biblia está dividida en dos partes, ¿verdad? La primera parte es el Antiguo Testamento. Todo eso que relata la historia es básicamente antes de que Cristo llegase al mundo, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a ver la historia de Dios, no es la historia de Israel o de los judíos. No, eso no es relevante. Lo relevante es que es la historia de Dios. Siempre ha sido la historia de Dios y de su Hijo Jesús. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento la historia de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros lo que vamos a ver es la historia de Jesucristo y los acontecimientos que pasaron después de que Jesús nació, ¿verdad? Entonces, esas dos separaciones. Cada testamento, nosotros vamos a encontrar que cada testamento tiene una serie de libros. Los libros en nuestras Biblias siempre lo vamos a poder ver en la parte superior, como en este ejemplo que dice Marcos 7. Ahí en el círculo de arriba
dice Marcos, ahí siempre va a decir el nombre del libro, ¿verdad? En el índice lo vamos a encontrar y nos va a decir en qué página está y obviamente en la hoja de presentación del libro también viene el título del libro, pero siempre vamos a saber qué libro estamos leyendo porque en la parte superior lo va a decir. Debajo del nombre vamos a ver un número. Vemos que en la hoja de la izquierda dice 7, pero en la hoja de la derecha dice 7-8. Eso es porque en la hoja de la izquierda solo hay versículos del capítulo 7. Y en la hoja de la derecha vamos a encontrar que la mitad tiene versículos del capítulo 7 y la otra mitad del capítulo 8. Y por eso es que a veces aparecen así como dos números ahí arribita. Ahora, esos números de capítulos son el número grandote que siempre vamos a ver ahí en la hoja. Ese es el número del capítulo, del libro. Cada libro tiene sus capítulos y cada capítulo tiene sus versículos. Los versículos son los numeritos chiquiticos que vamos a ver alrededor de la Biblia, y eso es para ayudarnos a identificar y a buscar más fácilmente los relatos, ¿verdad? Marcos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? O versículo 15, lo que sea. Luego tenemos títulos de los relatos, que normalmente lo que dan es un breve resumen para que usted comprenda de qué se va a hablar en ese momento, ¿verdad? Y al final, en la parte inferior de la Biblia, siempre vamos a encontrar referencias o concordancias. Esos son datos que resumen o mencionan ciertas palabras que ya se han visto anteriormente, o dan un significado, o dan una breve explicación o nota de por qué se menciona esta palabra o qué quiere decir esa palabra. Entonces, básicamente, esto es una foto macro, ¿verdad? Lo que es la Biblia. Y hay Biblias de estudios, diferentes tipos de Biblias, de versiones, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber los principios, que son básicamente los que acabamos de explicar, y puede variar dependiendo de la Biblia. Otras cosas que salen, como es una Biblia de bendiciones, tal vez vienen marcados las bendiciones y ahí vienen explicadas, algo así, ¿verdad? Adicional. Entonces, la Biblia que nosotros usamos en la página web es www.virtus4.mem/biblia. Esa es la URL o el link de lo que es nuestra aplicación de la Biblia, que vamos a estar viendo a continuación. Entonces les repito, www.virtus4.mem/biblia. También está la página web sin solo virtus4.mem, y ahí pueden encontrar material, pueden encontrar algunos blogs muy interesantes y otro tipo de información que les pueda ser muy útil. Genial. Pero ya con esta breve explicación lo vamos a pasar a lo que es la lectura bíblica. Mientras pasamos, les recordamos siempre tener una Biblia física. Es importante porque es un simbolismo, no es lo mismo leerla en la aplicación. De hecho, no sirve como mucho. No sé, la gente la tiene, pero realmente no la usa como si tuviese una Biblia física, ¿verdad? No la lee. Entonces al final es como un espejismo. Yo a veces siento que puede ser como un engaño. Puede ser una herramienta importante, pero siempre recomiendo que ante todo tenga su Biblia física y la lleve con usted siempre. A veces en las iglesias nos acostumbramos a sacar el teléfono y tomarle fotos a las diapositivas, pero realmente rara vez, diría que de 100 personas puedo contar con una mano quien hace eso, saca luego un tiempo para estudiar y anotar las diapositivas que le tomó las fotos. Si no, se van simplemente acumulando, y lo interesante es que sacea la impresión de que me estoy llevando algo valioso, pero es una sensación. Al final, si uno no hace un estudio post iglesia, simplemente es un engaño, y eso es muy peligroso. Se engaña a uno mismo y no es un hábito sano, ¿verdad? Entonces su Biblia física es importante, aunque lo pongan en las diapositivas. Busque siempre el pasaje ahí. Tal vez al inicio le va a costar mucho y va a tener que ir al índice, pero
la práctica hace el maestro. Y nadie al inicio va y abre la Biblia, aparece en lo que está hablando el pastor o la persona, ¿verdad? Entonces, importante tener su Biblia. Es un simbolismo para usted y para los demás de quién es usted y a quién le sirve usted. Buenísimo. Siempre tenemos nuestras notas. Es súper importante para nosotros anotar los detalles. No tiene que ser literal lo que dice en la Biblia, sino pequeñas ideas o lo que sea que Dios le hable a usted en su interior, que usted llegue y dice, uy, sí, vea, esto se aplica a lo que me está sucediendo, etcétera, en verdad, porque es interesante. La Biblia es súper dinámica en cuanto a la lectura. Se puede leer la Biblia, los libros de los evangelios, todas las veces, y todas las veces tiene algo nuevo que le llega a su cabeza. ¿Por qué? Porque la vida va avanzando, las circunstancias van avanzando y las prioridades van cambiando. Nuestra vida es dinámica. Por eso la Biblia, Dios la diseñó con un dinamismo que ningún otro libro tiene. Entonces, no importa si usted lee siempre lo mismo, siempre va a aprender algo nuevo y siempre va a haber algo nuevo. Es sorprendente, yo que llevo 20 años o más, siempre hay algo nuevo y siempre lo va a haber hasta que yo me muera, ¿verdad? Entonces, tenerlo presente. Nosotros leemos acá la versión Reina Valera, la ponemos a un costado porque es la más común. Probablemente si usted tiene una Biblia sea Reina Valera. Ahora, no es mi recomendación. Yo nunca recomiendo Reina Valera si usted es nuevo en la lectura, porque tiene un lenguaje muy complejo, palabras muy extrañas, una diagramación muy rara, la forma en la que se conjuga y se hace la gramática también no es contemporánea a lo que nosotros usamos. Además, tiene palabras que nosotros no usamos, ¿verdad? Y que tal vez no sean ni de nuestra región. Si no me equivoco, no sé la verdad, pero creo que esta traducción es española. Entonces hay muchas palabras también que nosotros realmente no usamos en el español latino. Ahora, mi recomendación, me encanta a mí la traducción lenguaje actual, en siglas TLA. Otra es nueva versión internacional, que es bastante común, o nueva traducción viviente. Si quiere algo lo más parecido a la Reina Valera, pero un poco más actualizada en su lenguaje, pero lo más parecida, está esta que es LBLA, pero está la NLBLA, que es la nueva versión de la Biblia de las Américas. Esa es más moderna. Ok, en nuestro caso vamos por hoy a leer lo que es la nueva versión internacional, para que podamos ir leyendo un poco de otra versión. Puntos por acá. Marcos, perdón, siempre confundo Marcos y Mateo. Es Marcos, aquí arriba, Marcos. Estamos en el capítulo 13 y vamos a comenzar en el versículo 1. Genial. Entonces, para entrar en materia, dice que cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificio. Está todo sorprendido, ¿verdad? Del templo, porque posiblemente haya sido muy bonito, y eso que nunca se llegó a ver el de Salomón. ¿Ves todos esos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y es interesante porque aconteció que, no me voy a meter mucho en historia porque realmente esto no es teología ni un estudio bíblico, pero acontece que aproximadamente 70 años después de Cristo, el gobernador romano de esa época fue y saqueó Jerusalén y la despedazó. O sea, la hizo un holocausto y despedazó todo Jerusalén, ¿verdad? Una de todas las veces, porque Jerusalén ha sido la ciudad más capturada, más destruida y más reconstruida de la historia de la humanidad. Entonces, una de todas. Entonces Jesús lo decía porque él ya conocía
el desenlace, pero también lo hace nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo es un templo y podemos ser muy grandiosos, pero si no le entregamos nuestra vida a Cristo, igual en algún momento vamos a perecer y a tener enfermedades. Y entonces, realmente lo que hace algo valioso es quien lo habita, ¿verdad? Y eso es importante. Nos pongamos aquí. Lo que lo hacen. Ay. Y así nosotros debemos de pensar como nuestro cuerpo, ¿verdad? Que ahora, después de Jesucristo, es nuestro templo. Buenísimo, entonces continuamos. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Vea que se quedaron picados con lo que Jesús les dijo. ¿Y cuáles serán las señales de cuáles serán las señales de que todo esto está a punto de cumplirse? Entonces ellos quedaron intrigados y le preguntan a Jesús, ¿verdad? Jesús les responde: tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús con esto, ¿verdad? Y aquí comienza con la advertencia. ¿Por qué? Vea que esa advertencia no tiene nada que ver con el pueblo, con el templo. Y comienza a ayudar a Jesús y dicen: tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La gente se conforma con escuchar, pero le genera mucho esfuerzo investigar y mucho más leer la Biblia, ¿verdad? Para ver si lo que se dice es cierto. Porque no es solamente un texto literal, ¿verdad? Yo no puedo decir, agarrar un versículo y ya. No, o sea, tengo que leer, tengo que entender el contexto, tengo que saber por qué Jesús lo decía, etc. Entonces va más allá. Y aquí hay algo importante. Entonces tenga usted cuidado de que nadie lo esté engañando. ¿Quiere usted conocer la verdad? La verdad está aquí. Y principalmente en los 4 evangelios, que es la vida de Jesucristo, lo que dijo Jesucristo y lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es: Jesucristo es el camino al Padre, el único camino, no existe otro. Si alguien le ha dicho en algún momento que es que hay otra forma de salvarse y de tener vida eterna y de llegar a Dios, no la hay. El único camino es aceptando a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día, que venció a la muerte. Entonces, son cosas como esas las que nos puede alguien engañar sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Y tal vez la persona no lo está haciendo de mala fe. Tal vez es que a la persona se le enseñó así y tampoco preguntó si era la verdad. Y aquí está la verdad. Otros buscan la verdad y se van a otras cosas raras y al final también terminan siendo contaminados por el engaño. Entonces tengamos cuidado, mucho cuidado de eso, ¿verdad? Aquí está, les advirtió. ¿Sí? En el versículo 6 dice: vendrán muchos que, usando mi nombre, usando mi nombre, dice Jesús, dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Entonces, interesante. Dice que van a suceder guerras y van a haber rumores de guerras, pero que eso no nos alarme, que eso es necesario, pero no es el fin. Entonces ahí va como comenzando. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Van a haber guerras, destrucción, terremotos,
y eso hambres, y eso va a ser apenas el comienzo. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Y en esto llevamos decenas de años, ¿verdad? Cientos de años. Y vamos continuando. Dice, pero ustedes cuídense, nuevamente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y de hecho esto le sucedió a los discípulos. Según la historia, lo que se ha logrado recopilar, solamente el apóstol Juan vivió hasta su vejez. El resto fueron mártires. Y hay un montón no solo de apóstoles, sino de discípulos que fueron asesinados por el nombre de Jesucristo o por ser cristianos. Y cuando hablo cristianos no me refiero a la religión de los evangélicos que dicen, también los conocen como cristianos. Ser cristiano es realmente vivir conforme Cristo Jesús quería que nosotros viviéramos. ¿Sí? Hacer esa aclaración. Esto no se trata de religiones, se trata ni de sesgos ideológicos, se trata simplemente de cómo Jesús me dice a mí que yo tengo que vivir. Entonces los azotarán en las sinagogas por mi causa, comparecerán ante gobernadores, ¿no?, y reyes para hacer testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los azoten y los sometan, a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús menciona el Espíritu Santo y voy a poner aquí nada más las... Y muchas veces es porque nosotros somos herramientas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Jesús nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos empieza a transformar, ¿verdad? Y Él es el que nos usa como herramienta. Nosotros solo somos un canal del Espíritu Santo. Entonces dice acá que cuando ellos lleguen, no se preocupen por lo que van a decir frente a los tribunales o a los gobernadores o reyes. El Espíritu Santo va a hablar por ellos, ¿verdad? El hermano entregará a muerte al hermano. Y aquí me recuerda mucho como a la vida de Pablo, el apóstol Pablo, porque él dice que primero, en su primera faceta, él entregaba a muerte al hermano. Al hermano en este caso no era de religión, sino eran sus compatriotas, ¿verdad? Sus propios judíos. Y él los buscaba, los entregaba para que los mataran. Él no los mataba de participar en la muerte, a donde yo sé, al rato tal vez. Pero la Biblia no dice que él participaba en ese acto, que él los agarraba y los llevaba e incluso veía y sostenía la ropa del que lo estaba matando, ¿verdad? Y luego dice que también cuando el apóstol Pablo fue transformado por Jesús, dice que él fue llevado a Roma, ¿verdad? Y habló con gobernantes, con varios gobernantes de hecho, y el Espíritu Santo lo usaba como testimonio de Jesús, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque a través de las lecturas del Nuevo Testamento nosotros podemos ver la vida de Saulo o Pablo, cómo aplica esta palabra que Jesús está hablando, ¿verdad? Para dar un ejemplo, pero en muchas otras vidas también se ha visto esto. Dice que continuó, y el padre al hijo. O sea, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ya hay que mantenernos
firmes y seremos salvos. Por eso es tan importante consolidar nuestra fe en Jesús, porque cuando uno tiene una fe, una convicción, se mantiene firme, y esa firmeza también se la da conocer a Jesús. Nosotros vemos a los apóstoles y a muchos que estuvieron dispuestos a morir por Jesús, y es justamente porque ellos tenían la convicción, lo conocían, ¿verdad? Entonces estaban dispuestos a hacerlo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee, que lo entienda, y esto se refiere a una, si no me equivoco, una apostasía que habla en las profecías sobre el templo, ¿verdad? Entonces los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. El que esté en el campo no regrese a buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni las habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Y vea qué bonito. Yo sé que a veces cuando uno escucha esas profecías, gente que le gusta ir y leer el Apocalipsis y no sé, y esa nota, ¿verdad? No digo que esté mal, lo que pasa es que a veces digo que, bueno, no digo que esté mal, pero sí está mal cuando usted deja el enfoque de Jesucristo para saber todas las profecías y cuándo se va a acabar el mundo y qué pasó esto y es un check más en la lista y todo eso. Al final, si usted no tiene a Cristo en su corazón y si no predica el perdón de pecado y enseña a los demás que Cristo los ama y que son importantes y que a través de Cristo se llega a la vida eterna, pues no sirve de nadie decirle, vea, aquí están todos los checks, ya está a punto de que se acabe el mundo. Relevante, igual nos podemos morir cualquier día, entonces aquí está como esa relevancia, ¿verdad? Yo pienso que si uno no tiene a Cristo en el corazón, de nada le sirve cuando se va a acabar el universo, ¿verdad? Entonces, importante. Es un consejo que realmente doy. He visto muchos cristianos apartados del cristianismo puro porque cosas así como espinitas como estas los empezaron a alejar y le empezaron a ver profecías y empezaron a ver un montón de cosas que al final Jesús no lo decía justamente para eso. Jesús lo decía más bien para que supieran, pero siempre comenzó con una advertencia: tengan cuidado, cuidado los engañan, ¿verdad? Y al final lo importante es, porque todos vivimos el presente y todos para morir hay que estar vivo nada más, ¿verdad? Entonces aquí el Señor dice, si el Señor no hubiera acortado esos días, ¿a qué se refiere con eso? Que a través de Jesucristo nosotros recibimos la salvación. Y dice que nadie sobreviviría. Entonces, gracias a Jesús por esa parte, porque cuando Él dice nadie es un absoluto, o sea, nadie sobreviviría. Como cuando dice que a verdad nadie es capaz, sino solamente el Padre. Entonces, realmente hay que tomar esto mucho en consideración, ¿verdad? Y los elegidos somos nosotros, aquel que acepta a Jesucristo y aquel que va a aceptar, ¿verdad? Entonces, continúo leyendo en el 21. Dice, entonces, si alguien le dice a usted, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Vea, Jesús es súper claro. Es demasiado claro. Y a mí eso es algo que yo atesoro en mi corazón. A mí nadie me tiene que decir, y vamos a ver por qué. Nadie le va a decir, mire, aquí está el Cristo.
O aquí hay alguien que este sí es el salvador del mundo, esta persona está haciendo paz o lo que sea, ¿verdad? No lo crean, dice el mismo Jesús. Y va a ver por qué. Dice, porque surgirán falsos cristos. Esto no está diciendo que tal vez pase, él lo está afirmando. Surgirán falsos cristos, y en la historia contemporánea yo he podido ver muchos falsos cristos que se dicen cristos. Hemos visto aquí creo que un par en Costa Rica y uno de Guatemala que se volvió famosísimo. No me acuerdo muy bien si era de Guatemala o de por ahí. Y fue puña, llenaban estadios y un montón de cosas y la gente los seguía y ellos decían que era Cristo. Y yo no sé si incluso hasta hacían milagros, porque los milagros no están exclusivos para la gente de Jesús, sino que también los demonios pueden hacer milagros, lo que sea para que puedan engañar, ¿verdad? Y dice que falsos profetas también, ¿verdad?, que harán señales y milagros, lo está diciendo Jesús, para engañar. Todo esto es el fin, para engañar. La primera advertencia que nos hizo Jesús, para engañar. De ser posible, aún a los elegidos. Vea qué interesante, de ser posible. Y aquí habíamos dicho que miren, por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado los días, ¿verdad? Y aún dice que van a aparecer falsos cristos, falsos profetas, harán señales, harán milagros para engañar, de ser posible, y aún a los que están elegidos. Por eso hay que ser cuidados, porque hay que ser muy cuidadosos, porque uno igual aceptando a Cristo, el engaño está a la vuelta de la esquina, está ahí nomás esperando, ¿verdad? Por lo que hay que ser muy cuidadosos. Así que tengan cuidado, vuelve a decir Jesús, los he prevenido de todo. Y como dice uno, en guerra avisada no muere soldado, pero aquí Jesús está diciendo, los he prevenido de todo. Entonces, continuamos en el 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunirlos de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Entonces vea que nadie le tiene que decir a usted, cuando Jesucristo venga, Él va a venir por usted. Usted no lo busca, él lo busca a uno, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le diga, venga, vea, no, cuando sea el momento, Jesús es el que viene a nosotros. Nadie me va a venir a buscar a mí, sin importar si yo estoy allá en una mina sacando oro o lo que sea, ¿verdad? Que es un hueco, un hoyo allá metido en la montaña. Yo me daré cuenta, ¿verdad? Eso es lo bonito de esto. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se pone tierna en sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y efectivamente él está hablando en los tiempos, ¿cómo le digo? En la historia del mundo. Pero es curioso porque también acontecieron varias cosas en esa generación, ¿verdad? El cielo y las nubes pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esto a mí me gusta porque últimamente lo he estado viendo. Dios me ha hablado y me ha dicho, el mensaje trasciende el tiempo. El mensaje trasciende el tiempo. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo soy un servidor de Cristo, yo simplemente soy un servidor, un mensajero. Entonces yo soy pasajero. Pero el mensaje que yo llevo es el que va a trascender décadas, generaciones, y
y el tiempo en general va a permanecer por siempre. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y eso es importante. Hay gente que cuando se mete en profecías trata de deducir qué día y a qué hora y cuándo se va a dar. Y estamos a 40 años y estamos aquí. Yo prefiero creerle a Cristo cuando dice que nadie sabe. Ni los ángeles ni el mismo Hijo sabe, solamente el Padre. Estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Aquí no dice, no hay excepción, dicen ustedes, a excepción de los eruditos o de los estudiados o de los teólogos. Él está hablando en nadie sabe, punto. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidador de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se los digo a todos. Manténganse despiertos. Y comienza con una advertencia y termina con una advertencia. Buenísimo. A mí me gusta mucho porque es Jesús hablando, ¿verdad? Entonces vemos cómo él, aquí puse Mateo, cómo él sabe y él mismo de sus propias palabras nos dice cómo van a acontecer las cosas. Él sabía lo importante que era este tema, que era este hecho. Entonces él no lo dejó escrito. Listo, yo soy como muy puntual y no me salgo de esto. Realmente Jesús lo dijo, está escrito y no hay otra cosa más que agregar. Si hubiese otra cosa más que agregar, él la hubiera agregado en este momento. Pero ahí está la verdad. Entonces, dichosos nuestros ojos que los ven. Pasamos a Marcos 14, capítulo 14, versículo 1. Y comienzo leyendo. Dice: faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas a cómo arrestar a Jesús para matarlo. Entonces ya ellos siempre anduvieron detrás de él, ¿verdad? Nada que Jesús no supiese. Por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa de la casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Voy a poner aquí. Entonces rompe el frasco del perfume sobre la cabeza de Jesús. Vamos a ver, algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. La regañaron, ¿verdad? Y Jesús: déjenla en paz, dijo Jesús, porque la molestan. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran,
pero a mí no me van a tener siempre. Y Jesús estaba molesto protegiendo porque él también conocía el corazón, ¿verdad? Y es interesante esto, a los pobres los tendremos siempre, ¿verdad? Siempre vamos a tener en nuestra vida gente pobre, no solamente económicamente o materialmente, sino más principalmente pobre de corazón, de esperanza, ¿verdad? Esa necesidad de buscar a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón se considera pobre espiritualmente o pobre de corazón, ¿verdad? Es para hacer la salvedad aquí. Dice que a los pobres los tendremos siempre. Entonces sigue aquí en el 8, versículo 8. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y esto a mí me encanta porque es una forma, ¿cómo le explico? Es una forma en la que Jesús está escribiendo el futuro de una vez, hablando en su presente, o sea, en su soberanía, en omnipotencia y omnisciencia. Él está escribiendo de una vez el futuro en su presente con su hablar, porque él dijo, les aseguro, en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, ya él lo sabía, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y efectivamente ella está escrito en los 4 evangelios y se cuenta, y a donde sea que vaya la Biblia, ahí va a estar el contenido de esta mujer, lo memorable que hizo ella, y quedó marcado en la historia de la humanidad. Pero entonces a mí, si uno lo ve con los ojos de no solamente un relato, sino que en ese mismo instante Jesús con sus palabras definió el futuro, ahí ya es wow, ¿verdad? Va más allá de lo que tal vez uno literalmente podría interpretar, ¿verdad? Continúo con el 18, dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ponen aquí, bueno, ya lo puso. Para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El 12 dice, el primer día de las fiestas de los panes sin levaduras. La fiesta de los panes sin levaduras, para hacer la salvedad para los que no conocen esto, porque aquí en este versículo y en los posteriores se va a ver, era la celebración que hacían los judíos para celebrar, valga la redundancia, lo dije 2 veces, para celebrar que ellos habían salido del pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces esa era como la celebración. Cuando se acostumbraba, el primer día de las fiestas de los panes sin levaduras, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les darán y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que puedo comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Vea qué específico es. Yo me imagino que esas instrucciones se las daba a los que siguen mejores instrucciones. Ahí no, creo que no dice a cuáles discípulos, pero sabemos que por naturaleza hay gente que tiende a seguir más o mejor las instrucciones que otros. Otros tienden a ser más creativos, ¿verdad? Pero aquí así dice, vean al hombre con el cántaro de agua y lo siguen.
Tal vez otro hubiera dicho, y el hombre, hey, usted, y ya empieza a hablar con el hombre. Eso no era la instrucción. Solamente véalo y cuando lo vea, sígalo. Y ahí cuando lleguen, ahí sí preguntan, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí vemos a Jesús. Me gusta siempre resaltarlo. Y me gusta resaltarlo no de una forma mística, ¿verdad? Ahí predice el futuro. ¿Qué número del premio de la lotería va a salir? ¿Verdad? No en ese sentido, sino en el sentido de que todo lo que acontece en torno a Jesús ya estaba premeditado por Dios. Ya estaba escrito, ya se sabía que iba a suceder. Nada estaba al azar. Que Jesús entregara su vida por el pago de los pecados, de nuestros pecados, era un hecho que ya estaba premeditado, ¿verdad? No fue que salió así conforme iba pasando y que lo mataron. No lo mataron. Él se entregó. Él dejó que lo mataran porque él sabía el resultado, ¿verdad? Los discípulos salieron, encontraron en la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Nuevamente Jesús ya lo sabía, ¿verdad? Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntar: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Ok, nuevamente, ¿verdad? Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ellas. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Un nuevo pacto a través de Jesucristo, que es el perdón de pecados. Y por eso es que Él dio su sangre. En aquella época se daba el sacrificio de animalitos para perdón de pecado. Había que derramar sangre, ¿verdad? Eso venía desde que en el jardín se cometió el pecado y se tuvieron que sacrificar unos animalitos para cubrir a ellos que andaban desnudos. Entonces el pecado comenzó a prosperar entre la humanidad. Y por eso es que se hacía este acto para limpieza de pecado. Ahora Jesús estaba dándonos el nuevo pacto, ¿verdad? Y Él nos dice que este es el cuerpo. Por eso es que es bonito celebrar la Santa Cena. Porque cuando uno celebra la Santa Cena es un recordatorio y una aceptación de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? El nuevo pacto. Y que lo derrama por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces la vid es la planta de la uva. Está hablando del vino. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús. Porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Voy a anotar aquí. La Santa Cena y el Nuevo Pacto, que es muy bonito. Entonces dice que está escrito: heriré
heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. En el 28 continúa acá, dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Como siempre. Un poco impulsivo, ¿verdad? Y es interesante porque uno no trata de juzgar a Pedro. Casi nosotros lo vemos en nuestro estilo de vida. Y a mí vieras cómo me ha pasado. Y Dios me ha ido trabajando muchísimo, ¿verdad? Y es un proceso que no es fácil. Pero yo lo entiendo a Pedro porque muchas veces en mi sed de justicia, y la justicia se supone que es algo bueno, ¿verdad? Cuando usted ve una persona que le están haciendo una injusticia, usted se molesta. Y molestarse o enojarse no está mal. Nosotros acá en Virtus decimos: no está mal enojarse. Enojarse está bien. El problema del enojo es el resultado descontrolado del enojo, ¿verdad? Y ahí se convierte en pecado. Cuando yo no controlo mi enojo, lo que sale es una mala palabra, sale una palabra hiriente, sale una acción, y eso es pecado. Pero el enojo no, porque uno lo que hace, digamos en este caso, es buscar la justicia. Entonces uno cuando ve algo injusto, a mí me ha tocado pasar como testimonio y experiencia, que no es nada agradable, pero es importante porque lo va moldeando a uno. Es que yo a veces he brincado cuando escucho algo y me molesto y digo algo, y luego Jesús me dice: no, yo en esta ocasión no necesitaba que usted me defendiera, yo puedo defenderme solo. Por eso es que entiendo también a Pedro. Y luego más adelante, cuando él saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, porque a mí me ha pasado. Y es interesante porque según yo estoy defendiendo a Jesús, y Jesús dice: no, yo no ocupo que nadie me defienda, a menos de que yo se lo pida, y cuando yo se lo pida usted lo va a saber, pero antes de eso no necesito que me defienda, vaya y discúlpese. Y ahí voy yo mordiéndome la lengua, ¿verdad? Con el hígado en la mano. Y a veces hay que humillarse, hay que tener humildad para aceptar eso e ir a hacerlo y pedir disculpas. Pero es justamente ese proceso el que lo va moldeando a uno, el que nos moldea como hombres de Cristo. Y no pasa nada, ¿verdad? O sea, si usted le ha pasado, no se sienta culpable de eso. Más bien es un gozo poder entender a Pedro en ese momento. Y si no le ha pasado, pues no sé si le pasará alguna vez, pero muy probablemente le pueda llegar a pasar, porque uno tiene a veces sed de justicia, ¿verdad? Entonces, recordar que el enojo no es malo. Muchas veces la sociedad lo sataniza: oh, es malo el enojo, no, reprima el enojo, ¿verdad? Y uno como varón, como hombre, tiene que reprimirlo a veces, aunque se enoje. Y luego eso se convierte como en una presión interna, y luego nosotros estallamos, y ahí es donde se da el pecado, ¿verdad? Por eso es que es mejor, cuando a usted le molesta algo, cuando usted le dice algo, piénselo, analícelo y expréselo, trabájelo, procese el sentimiento, ¿verdad? Es como un entrenamiento. Los sentimientos se van procesando. Ok, yo sé, esta vez no actué bien, la próxima lo haré de esta otra forma, y voy moldeando un poco mi actitud y lo voy controlando. Entonces cada vez que me enojo, si yo lo reprimo, lo único que estoy haciendo es ignorar el hecho y no me estoy entrenando para poder dominarlo. Eso es lo que yo siempre digo con las emociones. O sea, debemos de permitirlas que salgan de una forma controlada, ¿verdad? ¿Y cuándo es más fácil controlarla? Cuando es pequeña. O sea, si a mí algo me enoja hoy, no digo nada mañana, no digo nada el viernes, no digo nada una semana, un mes. Ya cuando alguien llega y me choca el carro atrás, sale un loco y le pega 3 balazos al otro, y ya era muy tarde. Pero es que me pasó esto y me pasó lo otro y lo otro y lo otro. Eso no justifica
su ira descontrolada, ¿verdad? Tal vez si la persona hubiese dicho, ok, mira, me pasó este problema, me molestó, vamos a ver cómo puedo mejorarlo, cómo puedo procesarlo. Tal vez de esta forma, si lo hablo con la persona, posiblemente termine peleado, entonces se lo voy a escribir en una carta, no en un mensaje de texto, porque un mensaje de texto es totalmente informal y a veces se malinterpreta, pero en una carta es diferente a mano porque tuve que sacar el rato, tuve que pensarlo bien, sintetizar la información, hacerlo compacto. Si escribí algo, un rencor ahí que se me sale para clavarle una espina, no, esto mejor no, porque es infructífero y lo que va a hacer es poner a la defensiva a la otra persona. Entonces, este tipo de acciones son las que ayudan a que usted sepa y controle la ira y los impactos de enojo que nosotros recibimos. Vamos aprendiendo a controlarlos y no estallamos como un volcán cuando lo reprimimos, ¿verdad? Y así es con la tristeza, con la ansiedad, con la desesperación. No lo reprima, no lo tenga ahí, porque va a haber un momento en que sus fuerzas se agoten. No sé si ustedes han hecho algún tipo de ejercicio donde es de sostenibilidad. Usted agarra, extiende su mano con un peso 5 kilos y al principio no le pesa nada. Manténgala así. Cuando usted se da cuenta, ya 10 minutos, dígame a mí, no creo que dure unos 10 minutos. 30 segundos, 1 minuto y usted empieza a sentir aquí hasta que le enchila y empieza a bajarse y al principio es un peso relativamente pequeño, pero ¿y si yo le voy sumando? 5 kilos comenzamos, 10 kilitos, 15 kilitos, 20 kilitos y así son las emociones. Por eso no debemos reprimirlas, debemos de aprender a controlarlas. ¿Y cuál es la mejor forma de controlarla? Cuando llegue, porque ya no hay acumulación de la emoción. Jesús nos enseña eso, ¿verdad? Por eso es que yo con mucha libertad lo digo, porque Jesús lo enseña y yo lo aprendí de Jesús y poco a poco he ido aprendiéndolo y haciendo caso y mejorando en esa área. Que no me excluye de volverlo a hacer, por supuesto que no, pero sí me baja la frecuencia, ya no lo hago tan seguido ni tal vez tan grande como lo hacía antes, ¿verdad? Entonces, para que lo tenga presente, y es un buen tip. Entonces hablábamos de Pedro y que cómo nosotros podemos aplicar lo que hizo Pedro. No echarle la culpa a Pedro. Eso lo escribí mal. Entender. Yo con Pedro me relaciono. De hecho, en temperamentos, Pedro era colérico y yo también. Entonces lo entiendo totalmente. Entonces dice Pedro que aunque todos se abandonen, yo no. Entonces Jesús, te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y Pedro sigue de necio, insistente, ¿verdad? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a los discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Recuerden el círculo interno, ¿verdad? Siempre hablamos de, si usted es la primera vez que lo escucha, en otros videos hablamos siempre del círculo interno que tenía Jesús, que eran estos 3 discípulos, que eran los más cercanos de él. Incluso a veces se mete a Andrés, que sería un círculo interno de 4, contando a Jesús, serían máximo 5, y el número casi que ideal es 3 amigos, contándose uno 4. ¿Por qué le digo esto? Porque como hombres tendemos a tener amigos que lejos de hacernos un bien nos hacen un mal, pero es que es el amigo de la infancia, es el amigo del barrio, es el amigo con el que me jengueo. Entonces, o sea, tenemos que aprender a tener amigos en nuestro círculo interno que realmente nos generen un... se me olvidó en español. Un surplus value.
que es un valor como remanente, un valor más grande, ¿verdad? Que nos sume más bien. Dice que se llevó entonces a sus 3 amigos para encontrar ese consuelo, esa cercanía. Y dice que comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque ya venía lo que él sabía que venía, ¿verdad? Y entonces él empieza a sentir temor y tristeza. Lo que hablábamos de los sentimientos, Jesús no lo escondía. Él no decía qué fuerte soy, o pudo haberse ido solo y esconderse para que nadie lo viera sentir temor y tristeza. Pero esto nos enseña que en su círculo interno valioso de amigos o de mentores, porque no necesariamente tiene que ser su amigo, puede ser un mentor, preferiblemente un mentor es más impactante. Dice que se empezó a sentir temor y tristeza. Él quería demostrarlo. Él estaba aquí en este momento sabiendo lo que le iba a acontecer. Se lleva a las personas más cercanas y empieza a sentir ese temor, esa tristeza. Y nosotros como hombres muchas veces se nos enseña a esconderlo. Y somos muy buenos escondiendo el temor, la tristeza, la ansiedad. Y como les dije anteriormente, reprimir esas emociones, lo único que tiene bueno es un resultado malo. O sea, no tienen nada bueno. Hay un estudio psicológico que dice que ya se comprueba, ¿verdad?, que el daño que tiene fisiológicamente es muy alto y el beneficio psicológico es muy bajo, casi que imperceptible. Entonces, les comparto, porque realmente un poquito de esto es que les hablo de las emociones, porque actualmente estoy escribiendo un libro que se llama Estoicismo, el estoicismo moderno. Los que no han escuchado esa palabra estoico, es una palabra que se ha puesto mucho de moda entre los varones y enseña que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que valerse por sí mismo, resolver los problemas por sí solo, que nadie se dé cuenta que usted está mal, sus sentimientos son suyos y solo suyos. Dios guarde llorar. No, ¿verdad? Y nos damos cuenta que a través del estudio de esa palabra, todo eso es una falsedad. Y eso es lo que lleva a hombres con ansiedad, hombres con estrés, hombres con resultados descontrolados de ira y finalmente a pensamientos suicidios, eso, ¿sí? Y a autoinfligirse daño a través de quitarse la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante, y Jesús siempre lo dejó aquí claro. Ser un varón no se trata de qué tan fuerte sea usted y qué tanto puede destruir. Eso nos dice, ser un varón, un hombre con masculinidad, es el hombre que sabe servir y que se mide más por lo que puede reconstruir que por lo que puede destruir. Entonces el pináculo de la masculinidad que Jesús nos enseña es el servicio a los demás, ¿verdad? Y el servicio, siempre hago la salvedad, que no es entregar todo lo que tenemos a los demás con el fin de servirles, no. Es primero recibir de Jesucristo todo lo que Él tiene para nosotros, para que nosotros tengamos para dar. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Así de sencillo. Ok, buenísimo. Entonces aquí vemos este sentimiento. Continúa en el 34. Dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Lo leí como mal, creo. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Aquí dice 34, voy a leerlo en la Reina Valera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Entonces él les está diciendo, por eso es lo bueno de tener versiones, que tal vez aquí no se entienda muy bien y aquí me lo dice, o al revés. Entonces vemos que Jesús les dice que está muy triste. Aquí usa tristeza, aquí usa angustia,
y que lo invade, o sea, lo toma y les pide a ellos que por favor se queden allí y que lo acompañen, ¿verdad? Dice en el 35, yendo un poco más allá, se aleja un poquito, se postró en tierra y comenzó a orar, que de ser posible no hubiera él de que pasar por aquella hora. Y aquí vemos la palabra. Voy a anotar aquí. Y aquí yo me gusta, hablar con mucha vehemencia. Estos son los momentos previos a la muerte de Jesús y trato de imaginarme lo que Jesús vivió. El sufrimiento, como vemos, Jesús no había nada que él no sabía que iba a pasar. Él sabía que le iban a meter unos clavos y muy probablemente podía sentir el dolor cada vez que se lo imaginaba. Sabía que lo iban a golpear, que le iban a escupir, que le iban a humillar. Y no solo eso, dice acá que toda la carga del pecado de la humanidad cayó sobre él. Y si yo soy un hombre pecaminoso, Aarón, soy un hombre pecaminoso y el pecado cae sobre mí, ¿acaso no es lo que yo merezco? ¿Verdad? Pero él no lo merecía, él era perfecto, era justo, era puro. Y fue contaminado por no solo mi pecado, el de todos, toda la humanidad. Entonces, yo entiendo, y aún así siempre nos dejaba enseñanzas maravillosas. Y él decía en el 36, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Dijo, Simón, le dijo a Pedro. Cuando Jesús usa la palabra Simón, o en los evangelios se usa Simón, y Dios le había cambiado el nombre a Pedro, que significa piedra, y él le decía piedra o Pedro, cuando él lo había transformado. Pero nosotros vemos como cuando Jesús le decía Simón, se refería al antiguo yo, a su viejo hábito, a la carne, ¿verdad? Entonces es interesante, aquí Jesús, y seguro Pedro, si yo hubiese sido Pedro, cuando Jesús me decía Simón, es porque me estaba llamando, ¿verdad? Es como cuando la mamá lo llama a uno con los dos nombres y el apellido, y usted dice, ¿y qué hice, verdad? ¿En qué me metí? Y aquí pasa lo mismo. Entonces Jesús le dice, Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vean cómo nosotros vemos a Jesús, que Jesús hay momentos en las que él llevó a sus amigos más cercanos, les dice cómo se siente, les expresa sus emociones, y él esperaba algo más de ellos, ¿verdad? Y ellos no lo pudieron dar. Yo pienso, ¿por qué a Jesús le pasó esto? Y yo digo, eventualmente porque nosotros, usted y yo, como humanos, en este planeta roto, en algún momento nos va a suceder. Y cuando no suceda, a mí personalmente me pasó, y me ha pasado un par de veces, donde quedo yo solo con mi soledad, nadie más. Aunque tenga amigos, aunque tenga mentores, aunque conozca gente que conoce de Cristo, me he quedado solo. Y como yo conozco de la vida de Jesús, siempre he dicho, si le pasó a Jesús, me va a pasar a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que así yo no puedo reclamar, Dios, estoy solo, pero ¿por qué? No, yo digo, no es bonito, por supuesto,
Pero yo digo, Jesús siendo Jesús, le pasó eso. Yo siendo cualquier pelado, no me va a pasar a mí. Por supuesto que me va a pasar a mí. Cuando me pase a mí, no voy a poder reclamar porque le pasó a Jesús que era justo y perfecto. Y yo merezco, soy pecador, ¿verdad? Merezco, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si no hubiese sido por Cristo, no hubiese sido salvo, ¿verdad? Que Él fue el que pagó mis pecados. Entonces, veo esta situación y siempre pienso que cuando me pase, pues a Jesús le pasó y a mí probablemente me va a pasar y Él no lo merecía. Yo tal vez hasta cierto punto o sí, o lo merezco. Yo sí lo merezco. ¿Verdad? Entonces le dice eso. Dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Ya aquí ya Jesús no les está diciendo, ya no conmigo, es para ustedes, ¿verdad? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y aquí en el 38 en la Reina Valera dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es muy cierto. Usted me dice a mí, es que Aaron, a mí me cuesta leer, a mí me cuesta orar. Yo le digo, pues sí, yo lo entiendo. A mí me cuesta orar, me cuesta leer. ¿Qué es lo que hago yo? Utilizo momentos en los que yo estoy física y mentalmente bien. ¿Qué quiero decir con eso? Que no espere a que estarse durmiendo en la noche para ir a orar, que se va a dormir. No espere a estarse durmiendo en la noche para leer porque se va a dormir. Habemos algunos que podemos quedarnos hasta tarde en la noche y podemos leer y orar. Hay otra gente que yo conozco que se levanta a las 3 de la mañana, lee y ora. Y yo digo, wow, yo no podría levantarme a las 3 de la mañana. Bueno, sí podría porque lo he hecho cuando me ha tocado. Pero lo que me refiero es que no es un hábito en mí madrugar, más si trasnochar, ¿verdad? Entonces hay gente, el de las 3 de la mañana a las 8 de la noche se está durmiendo. Yo a veces a las 12, a la 1 de la mañana estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces lo importante es que usted sepa que hay un espacio en el que usted tiene la capacidad para orar y leer. Aprenda a descubrir cuál es y a usarlo sabiamente. Perfecto. Entonces por eso Jesús dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Yo tengo que identificar cuándo mi carne es más débil para no hacerlo y buscar cuándo mi carne está fresquita y tenderizada para hacerlo, ¿verdad? Buenísimo. Continúo. En el 39. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Vean, para que Jesús repita algo es muy probable que estaba bastante angustiado, ¿verdad? Y vuelve. Hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen dormidos y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Ahí viene el que me va a traicionar. Ya la había visto y tenía el timing, el tiempo medido. Vemos cómo Jesús se aleja a orar. Y algo importante de la oración de Jesús es la disposición. Él nos está diciendo, vean muchachos, caballeros, nosotros en algunos momentos de nuestra propia vida como caballeros vamos a pasar por pruebas difíciles. Y sí, pruebas menores a las que Jesús pasó. Pero Jesús dice, yo entiendo que ustedes no quieran pasar por esas pruebas. Y está bien. Pero no se va a hacer la voluntad nuestra, sino la de nuestro Padre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por esto? Piénselo usted, porque usted tiene que pasar por situaciones difíciles.
¿Por qué? Y si nosotros continuamos leyendo tiempo al tiempo, vamos a ver que fue por una gloria posterior muy grande. ¿Una gloria para quién? Una gloria para el Padre. Se glorificó primero el Padre. Se glorificó segundo el Hijo. Y gracias a eso, la bendición que llegó a toda la humanidad superó por mucho el sacrificio que Jesucristo hizo, el dolor que vivió, la humillación que vivió. Entonces piénselo en su vida. Si usted vive algo difícil, no está mal si usted le dice a Dios: Dios, me está doliendo esta situación, no sé cómo actuar, tengo duda, no sé cuál es el siguiente paso. Estoy haciendo las cosas bien o lógicas y veo que todos los resultados están saliendo mal. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde usted le dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque usted entiende que el hombre que va a salir después de esa prueba va a ser un hombre más fuerte que el que entró en la prueba. Y ahí es donde viene primero la gloria de Dios en su vida, y luego el que es glorificado o bendecido también es usted. Entonces vemos que nosotros pasamos por las pruebas y tenemos que cambiar esa percepción de pobrecito yo, o de victimizarnos, y es que a mí me pasa esto, y es que por mi papá o por mi mamá o por mi situación financiera o por mi pareja o por mis estudios o por mi novia, da igual, o sea, da igual. Hay dos formas de pasar la prueba. Una con se me acaba de ir la palabra. Una con objetivo por así decirlo, y otra sin objetivo. Simplemente viví y pasé y salí, ya, ¿verdad? O sea, no hubo un propósito. Propósito era la palabra que estaba buscando. Una con propósito y una sin propósito. Siempre vamos a llevar pruebas y usted toma la decisión. ¿Vives la prueba con propósito o la vas a vivir sin propósito? Si la vives sin propósito, no va a salir nada bueno de ella, solo cosas malas. Si la vives con un propósito, vas a ser transformado, ¿verdad? Entonces, te lo dejo. Es una decisión y solamente nosotros como caballeros podemos tomar la decisión. Dios no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, Jesús de ahí ya, ¿verdad? Agarró valentía, ya vio, sufrió. Y eso es algo bonito, vean. Ya, voy a anotarlo aquí. Tristeza, miedo, indignación, se puede decir que enojo, coraje, y voy a poner entre paréntesis responsabilidad. ¿Por qué pongo esto? Porque nosotros vamos a ver aquí que esto, si vemos, analizamos lo de Jesús, aquí se va a ver justamente las facetas que nosotros muchas veces vivimos, y Jesús nos está diciendo: ok, está bien, tiene un problema, se siente triste, perfecto, siéntase triste. Tiene miedo, perfecto, tenga miedo. Se siente indignado, está bien, no hay nada de malo en eso. Se siente enojado, ok, está bien, enójese, yo estoy con usted, no importa. Yo apruebo su enojo, su tristeza, su miedo, su indignación. Listo, ok, ahora sí, ya oramos, ya nos sentimos, ya reclamamos. Ok, listo. Levántese, vamos, aquí viene el que me traiciona. Y así es lo que Jesús dice: ok, agarre ahora sí ya. Muy bonito, ya lloró, ya se enojó. Ahora sí, levántese y avance, ¿verdad? Eso se llama responsabilidad. Ahí Dios nos está diciendo: seamos responsables. Y en nuestra vida a veces nosotros pasamos por problemas
y nos quedamos acampando en la tristeza, en el miedo, en la indignación, en el enojo. Y aquí el problema es que Jesús nos está enseñando que no está mal pasar por ello, pero que el proceso es que luego de que usted pase por ello, se levante y avance y sea responsable. Lo que está mal es que a veces sentimos esas emociones, ese problema, y nos quedamos ahí. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 año, 2 años, 1 década, y seguimos. Cada vez que nos quedamos en ese círculo de víctima, el problema se agrava. Y cada vez nos alejamos más de ver la bendición y de ver la gloria postrera. Entonces, les comparto con ustedes el proceso que Jesús nos enseña aquí. Llegué en el 43. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espada y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dicho esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Vea qué triste aquí, porque estos eran unos hipócritas. Los jefes, los maestros, los ancianos, y véanlo así, que ninguno de ellos fue a arrestar a Jesús. Enviaron gente que ni sabían, o sea, no conocía la cara de Jesús, al punto que Judas tenía que darles una señal para que supieran quién era, para arrestarlo. Si le hubiera dado un beso a Pedro, seguramente hubieran arrestado a Pedro y ni cuenta se hubieran dado que era Jesús. Entonces, vean la cobardía de estas personas, ¿verdad? Entonces, en el 45 dice: tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dice el descarado, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres, prendiendo a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces hay un libro que dice que Pedro definitivamente era un pescador, no era un luchador, porque la intención no era cortarle la oreja. Si hubiese tenido esa puntería, hubiese sido muy buena. Lo que Pedro quería era cortarle la cabeza. Seguro donde desenvainó la espada y le hizo así, la persona hizo a quitarse el espadazo y lo chispió, ¿verdad? Entonces, interesante, porque sí, realmente no era muy bueno. Entonces, eso es el hecho que sucedió, ¿verdad? Aquí él saca la espada y le tira y le corta la oreja. Y entonces vemos a Jesús. ¿Acaso soy bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Día tras día estuve con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumpla la escritura. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Seguro era alguno de los discípulos. ¿Por qué estaba desnudo? La verdad no sé. Pero él iba ahí como camuflado. Seguro era alguno de los discípulos, me imagino yo. Es interesante que cuente este relato. Pero él soltó la sábana y escapó desnudo. O tal vez esos que hacen como a descubrirlo, como a agarrarlo para ver quién es, y tal vez él se quitó, y a donde se quitó que salió desnudo, ¿verdad? Pudo haber sido algo, pero no sé por qué él cuenta ese relato tan curioso. Dice en el 53: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley.
Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaba alguna prueba contra Jesús para poder condenar a muerte, pero no la encontraba. Ya que si era puro que los mismos odiosos con el odio, ¿verdad? Trataban y no encontraban prueba para condenar a Jesús, pero ellos querían matarlo, o sea, la prueba era lo de menos. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Obvio, no iban a conceder. Entonces, unos dijeron dar ese falso testimonio contra él. Dice, nosotros le oímos decir, y vea qué importante porque parece ser algo, pero aquí hay algo muy intrínseco. Ya les voy a explicar qué es. Nosotros le oímos decir, destruiré el templo hecho por el hombre y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Ellos llegaron y siendo malos testificaron las palabras de Jesús. Pero vea qué interesante. Cómo ellos tergiversaron la palabra de Dios y la convirtieron a favor de ellos. Y de eso es lo que muchas veces Jesús nos dice, cuídense. Hay mucha gente que va a hacer eso. Hay que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para que no nos engañen. Porque va a haber mucha gente que usará la Biblia para usar ciertos versículos a su favor o para condenar. Pero realmente no están usando la palabra completa y el significado verdadero. Entonces, una señal que vivió el mismo Jesús, ¿verdad? Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniendo de pie en medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias contra ti? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Vamos a ver en el 62 en la Reina Valera. Y Jesús les dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí vemos, muchas veces Jesús, hemos hablado en estas lecturas, que Jesús no decía abiertamente que él era el Cristo, porque él quería que la gente creyera de corazón. Él lo dijo, él lo profetizaba de otras formas, ¿verdad? Con analogías, con hechos, como cuando dijo que era el maná del cielo, y ciertas ocasiones lo daba a revelar, pero a sus discípulos, a los 12, ¿verdad? Pero al público en general no lo decía abiertamente. Lo decía con parábolas o de formas que ellos identificaran, porque Jesús no quería que lo amaran o lo siguieran porque lo había dicho, sino porque realmente estaban de corazón con él, y eso era lo que a él le importaba. En esta ocasión vemos que Jesús le dice al consejo, me perdí, ¿a dónde está? Aquí en el 62. Y entonces vemos a Jesús que dice, pero Jesús se quedó callado y no contestaba nada. Ok, sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y es interesante porque vean, muchas veces los maestros de la ley, los fariseos, los seductores, todos esos gente, le preguntaban a Jesús, danos señal del cielo. En una ocasión le dijeron, dinos si realmente eres el Cristo. Jesús no les quiso decir.
En esta ocasión se los dice directamente. Pero vean, definitivamente yo digo, tenía que estar escrito. Tenía que cumplirse la profecía, porque se los dijo en la cara. Y lejos de usarlo para convertirse, lo usaron para condenarlo. Qué ironía, ¿verdad? Qué poder, qué mensaje más poderoso está intrínseco en este escenario. Donde o sea, simplemente no les da la gana de verlo. No quisieron nunca verlo. Entonces dice aquí en el 63: ¿para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban los guardias, también le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo a ella. Pero él le negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando, y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes: ese es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Comenzó a echarse maldiciones. No conozco a este hombre del que hablan, les juró. Al instante el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Entonces vemos la negación de Pedro. Y hay algo muy interesante porque muchas veces nosotros podemos ser Pedro, ¿verdad? Y la vida de Pedro es interesante porque Pedro fue un pilar de la iglesia hasta la actualidad. Y si alguien hubiese dicho: mira, este que negó a Jesús, que lo traicionó, ya no sirve para nada. Muchas veces nosotros le fallamos a Jesús y nos sentimos como Pedro: ya no sirvo, llora amargamente, se siente mal y dice: ahora sí, ya no tengo futuro, ya he cometido este pecado, ya le fallé, no tengo más que ofrecer. Y es interesante porque Jesús usa esto para consolidar a Pedro. Más adelante lo vamos a estar viendo, pero si usted en algún momento ha cometido algún fallo a Jesús, o si le llegase a pasar, tenga presente esto, porque no es el único. Y todavía Pedro lo tenía ahí, ¿verdad? Nosotros no lo tuvimos a Jesús. Entonces, sepa que Jesús usa nuestras debilidades y nuestros fallos para Él hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces no se echa a morir por un fallo, ¿verdad? Sino que sepa que Dios tiene el control de tu vida y que puede hacer grandes cosas de la sociedad que nosotros llevamos dentro, ¿verdad? O nuestros fallos. Entonces vemos como Pedro dice al punto que empieza a maldecir, ¿verdad? O sea, reconocen a Pedro que es como diferente y que por su forma de hablar, y probablemente por su forma de hablar, no tanto seguro ni de verse, o tal vez de verse, no sé, la verdad. Pero como él lo está rechazando y él quiere demostrar que no es uno de ellos, empieza incluso a maldecir, ¿verdad? Y en este caso se ve como muy evidente: ah, sí, está maldiciendo. Pero ¿cuántas veces nosotros tal vez tenemos amigos que les gusta la fiesta y les gusta el guarito, como hicimos en Costa Rica, y yo
para no quedarme atrás o no tener desaprobación social o no, yo qué sé, o satisfacer mi ego, yo digo, no, yo también tomo guarito y pongo a Jesús a un lado y empiezo yo a maldecir para que los demás vean que yo soy igual a ellos. Y tal vez, como les digo, no es el hecho, aplíquelo en su vida. Cada uno sabe qué puede ser. En vez de decir maldiciones, como lo dijo Pedro en ese momento, para demostrar que él no era cristiano, que no seguía a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas para pertenecer a un grupo, para que la gente no nos rechace, ¿verdad? Incluso puede ser por rechace, incluso puede ser por miedo, ¿verdad? Porque Pedro dice aquí, véanlo en la situación de Pedro. Pedro está ahí, están golpeando a Jesús y todo. Él le aseguraba a él que si él no decía así, yo soy seguro, no lo agarraran y lo apedrearan y lo mataran y nada le asegura eso. Entonces, incluso hasta por peligro de muerte, uno puede llegar y negarlo, ¿verdad? Entonces, apliquémoslo a nuestra vida y cómo nosotros no podemos simplemente juzgar a Pedro, sino que también nosotros en nuestra vida muchas veces hemos cometido esa traición, ¿verdad? ¿De qué forma la hemos hecho? O si lo estamos haciendo actualmente, ¿cómo me puedo alejar yo de eso? ¿Verdad? ¿Cómo puedo honrar yo lo que Jesucristo hizo por mí y alejarme yo de eso? Entonces se los dejo ahí como una pregunta en introspectiva. Y hasta acá leímos el versículo 14. Muy bonito, hemos aprendido mucho. Esta lectura bíblica se hizo un poquito larga porque realmente son capítulos con bastante contenido. Y es bonito siempre explicarnos, porque aquí es donde nosotros podemos leer y podemos ver nuestro corazón y entregárselo a Cristo para que Él nos cambie. Y es justamente eso, de eso se trata, de que Jesucristo haga un cambio en nosotros. Y leímos 2 capítulos, aunque nos llevamos hora y 40 minutos, pero ha sido demasiado provechoso, demasiado fructífero. Lo único que queda para no alargar el video es agradecerle su tiempo. Sepa que si hay alguien que necesita esta información, que usted sabe que necesita conocer de Cristo y que a veces le cuesta el hábito de la lectura, aquí está este material disponible. Compártalo con esos amigos suyos o con esas personas que usted sabe que necesitan de Cristo, que necesitan construir ese hábito, ¿verdad? Y estamos cada día tratando de aprender más y de ser mejores, y sobre todo de conocer de Cristo para que Él nos transforme, porque Él nos conoce. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, pues póngalo como prioridad, como urgencia, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a estar aquí. Como dijimos anteriormente, para morir solo hay que estar vivo. Entonces véalo como una urgencia, como algo realmente preocupante y que usted tiene que atender lo más pronto posible, ¿verdad? Por el otro lado, si usted ya le ha entregado su vida a Cristo, a veces el pecado sigue estando ahí y es natural, no es normal. La diferencia es que conforme nosotros conocemos a Cristo, a Jesucristo, por qué Él hizo las cosas, cómo las hizo, etcétera, y nosotros podemos ir desvinculándonos de ese camino pecaminoso y ofreciendo nuestra vida a Cristo. Entonces, agradecerles nuevamente de parte de Virtus, ¿verdad? Un ministerio para hombres, la lectura bíblica. Les agradezco mucho por su tiempo y espero que les haya servido. Y nuevamente, después de esto, deje un ratito sin ver videos, sin accesar a Instagram, sin ver Facebook, sin ver televisión. Saque unos 10 minuticos, piense en esto, píquelo, acuéstese, piense, y si Dios le dice algo, escríbalo. Si vienen pensamientos a su cabeza, escríbalo. Va a ver que va a ser de mucho provecho. Entonces, agradecerles. Mi nombre es Aaron Benavides. Nos vemos en la siguiente lectura bíblica enfocada para hombres, y espero que pase un excelente día. Dios te bendiga y recuerda que eres importante, eres valioso y Jesús
está esperando convertirte en el hombre que él sabe que tú puedes ser. Así que pura vida y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.